Buenas. Eh, Hoy estamos cumpliendo 6 meses o cumplimos el 12 de enero, 6 meses de haber iniciado nuestro estudio Decisiones que Transforman. Y yo quiero recordar la introducción de este estudio porque me parece adecuado para el tema que continúa en este próximo mes. Dice así, la introducción. Se le atribuye a Albert Einstein esta frase: locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar obtener diferentes resultados. Creo que de esta clase de locura hemos padecido todas en algún momento. Queremos que las cosas cambien, pero seguimos haciéndolas de la misma manera, seguimos pensando de la misma manera, actuando de la misma manera. Es evidente que si queremos lograr resultados diferentes, tenemos que cambiar lo que hemos estado haciendo. Necesitamos tomar una decisión que lleve a la transformación. Recordemos el versículo que ella nos introdujo y que a algunos de nosotros no lo sabemos de memoria, Romanos 12:2, que dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo primero es entender que una vida transformada sigue el diseño de Dios. Lo segundo es saber que esta transformación comienza con Él. Cuando Él es, cuando Él es nuestra parte, rendirnos y tomar decisiones que al final nos transformarán. ¿Cómo? Prestándole atención a su palabra y obedeciéndola. La verdad es que quisiéramos que al comenzar a caminar con Cristo, nuestra vida se transformara así, de inmediato. Pero no es así. Tenemos que vivir un proceso que en teología se llama santificación. De eso también se trata este estudio, porque cuando aprendamos a decidir a la manera de Dios, más nos pareceremos a Cristo y esa es la verdadera transformación. Pues bien, hoy el tema de la predicación en la iglesia fue precisamente el tema de la santificación. Entonces, quería que reflexionáramos cuando comenzamos este estudio y el anhelo que teníamos de empezar a continuar en nuestro proceso de transformación, pensando diferente y actuando diferente. Así es que eh, este, esta, este mes que comienza, que aquí es el gran capítulo 5, se llama Decisiones Valientes. Y para nuestra primera sesión se llama ¿Cuál es mi prioridad? Bueno, la autora dice que ella cada año escoge un versículo y que nos cuenta esta pequeña historia. Cada año le pido al Señor que me conceda una palabra que se convierta en mi lema o tema para esos 12 meses y claro, junto con ella un versículo bíblico. En el 2016 la palabra fue prioridad y eso me llevó a estudiar un pasaje de la Biblia que nos define claramente cómo establecer nuestras prioridades y fue mi versículo para ese año. Es muy conocido, pero vale la pena que lo escudriñemos bien porque al hacerlo saldremos transformadas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Este versículo en el medio de los cristianos es bien conocido. Este pasaje hace parte del Sermón del Monte, simplemente porque cuando Jesús impartió todas estas enseñanzas lo hizo en la ladera de una montaña. Y dice la autora, como cosa curiosa, se me ocurre pensar que quizás fue de ese modo porque los presentes podrían verlo y escucharlo mejor. Lo cierto es que estos pasajes constituyen una especie de manual para la vida cristiana, un contraste entre lo que había escuchado hasta ese momento y la vida en el reino que ahora él les presentaba. El Sermón del Monte es como el manifiesto de los cristianos, un escrito donde se publican las doctrinas, los propósitos, el porqué y el cómo, y es justo dentro de este sermón que aparece este versículo, que aunque sabemos de memoria y repetimos casi sin pensar, marca el rumbo para la vida de un hijo o hija de Dios. Dado que el griego es un idioma muy rico y sus palabras encierran más de un significado, me pareció bueno comenzar por explorar un verbo clave en este pasaje y ver las implicaciones que sus diferentes acepciones tienen en el mandamiento que Jesús dio.
El versículo comienza con un imperativo: buscad. Viene del griego seteo y comunica la idea de buscar para encontrar al pensar y meditar. Ahí está el cómo al establecer nuestra prioridad. Cómo buscamos el reino de Dios comienza por nuestra mente, el lugar donde tomamos las decisiones. Es decir, esa búsqueda tiene que formar parte de la manera en que pensamos. Debemos tener pensamientos que se enfoquen en perseguir el reino de Dios y debemos meditar en aquellas cosas que me ayuden a llegar al reino y que no me desvíen. Entonces, precisamente hoy en la predicación, hablando de la santificación, hablaba de otra palabra que es gracia. Esa palabra gracia se aplica casi siempre en el momento en que nos convertimos, pero cuando nosotras estamos en el proceso de santificación, según nos animaba el pastor a meditar, estamos siempre pensando en algo que nosotras hicimos. Y aquí sucede lo mismo. Aunque es un imperativo para nosotros, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Sí es una acción nuestra, pero es una acción que viene por el poder de Dios. El Espíritu Santo es aquel que en nosotras produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No es algo que nos forcen, no es algo que si yo lo hago 30 veces en este mes, seguro que ya se me convierte en un hábito y entonces yo ya voy a querer estar más en el reino de Dios que en el reino externo. Y no es así, no es así. Todo esto implica el que nosotras estemos sometidas a este Señor que fue el que transformó nuestras vidas desde el comienzo. Dice la autora que una posible segunda acepción de la palabra seteo es pedir. Entonces, si sustituye la palabra buscar por pedid, mas pedid primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hubo otro pasaje en el que Jesús usó esto de pedir, esa palabra clave. Él lo enseñó en la oración modelo del Padre Nuestro. Y dice, venga tu reino. Fue una petición. Venga tu reino, venga tu reino. Y dice, ¿qué tal si incorporáramos esto a nuestra lista de oración diaria? Señor, quiero tu reino, quiero vivir en tu reino, ser parte de tu reino. Establece tu reino en mí y úsame para expandirlo. Meditaba en esto y sin lugar a dudas que cuando uno está recién convertido, ese primer amor nos lleva en muchas ocasiones a que nosotras estamos pero tan llenas de ese gozo del Señor de que nos hubiera rescatado, que entonces queremos hablarle a todo el mundo y entonces siempre el tema de conversación de nosotras es respecto del Señor. Pasa el tiempo y nuestro primer amor se va enfriando, tal como le sucedió a una de las iglesias en Apocalipsis. Se enfriaron y todos hemos sufrido. Todos los creyentes, hombres y mujeres, hemos sufrido de enfriarnos en algún momento. Sin embargo, nuevamente, el que nosotros seamos llenos del poder del Espíritu Santo, pues obviamente es algo que nosotras debemos anhelar, desear, pedir, al igual que acá, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pues debemos estar en esa sintonía de que tenemos el poder del Espíritu Santo para que nosotras podamos andar buscando el reino de Dios y su justicia. Son varias cosas que se entrelazan en las que la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo y de Jesús en nuestras vidas hace que eso suceda. No es una fórmula, es algo espiritual, es algo que produce Dios en nosotras.
Un tercer significado que habla la autora es, que me gustaría analizar, es apetecer. Apetecer es tener ganas de algo, desearlo. Honestamente, muchas veces el centro de el centro de la mente de ella está en el café de la mañana. Pero este viaje a tener a Dios como prioridad en nuestras vidas requiere que nos quitemos todas las capas y seamos honestas hasta los tuétanos. Buscar el reino de Dios tiene que ser algo que apetezca, algo así como lo que sentimos al pensar en un alimento que nos gusta. Apetezca. No hay nada tan rico como uno desear, apetecer algo. Por ejemplo, cuando nosotros viajamos a nuestros países de origen y alguien nos brinda la comida que deseamos durante tanto tiempo y que es muy apetecida y nosotros queremos degustarla. Ojalá fuéramos así con la palabra y con buscar primeramente el reino de Dios. Sería maravilloso, porque entonces nunca tendríamos sed de Él, sino que estaríamos siempre satisfechas y permitiendo que ríos de agua viva laven nuestras vidas y nos continúe transformando el Señor. Bueno, luego viene una palabra que en términos gramaticales sería un adverbio, primeramente. En griego es proto e indica justamente prioridad, preeminencia o superioridad. Lo que es curioso es que la traducción literal sería lo primero en todo tiempo o lugar. Cada día, no importa dónde esté, el reino de Dios tiene que ser lo primero para mí. Además del rango, es decir, no hay nada que esté por encima de ese reino, como dice la Nueva Traducción Viviente. Y además nos habla del orden, se puede traducir como antes, pero eso, antes que cualquier otra cosa, está el reino de Dios. Probemos a escribir el versículo ahora de esta manera: mas buscad por encima de todo el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¡Wow! Ojalá, ojalá y Dios permitiera que ese fuera nuestro anhelo tan pronto abrimos nuestros ojos. No quejarnos porque está haciendo frío, calor, se me hizo tarde, estoy bien, tengo tanto por hacer. Bueno, mil cosas que uno piensa tan pronto abre los ojos, en lugar de decir: Señor, por encima de todo lo que hoy quiero buscar es al reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero. Y si yo busco primero el reino de Dios y su justicia, así tengas el día más difícil de tu vida, el que nunca te imaginabas, ahí va a estar está el Señor produciendo en ti paz, gozo, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Todo el fruto del Espíritu Santo empieza a reflejarse en tu vida a pesar de cualquier cosa, porque has enfocado tu mirada en lo más importante, el reino de Dios y su justicia. Dios permita que podamos meditar en esto hasta el día que nos vemos el miércoles, pero que no sea esa meditación solamente porque tengo la clase o porque Dios me habló de aquí hasta el día que tengo la clase y yo siento que estoy muy emocionada y entonces yo quiero contar todo lo que sentí. No, aquí ni las emociones cuentan, ni nada de eso cuenta. Lo que cuenta es ese anhelo profundo de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso nos lleva a cada día ser transformadas por el poder del Espíritu Santo a una medida que sea como la de el Hijo de Dios Jesucristo. Ese es el proceso de la santificación, con otras palabras en las que hoy el predicador nos explicaba. Bueno, anhelo que el Señor toque la campana interna de nuestro espíritu y nos despierte y nos diga:
Ya, ya, deja la pereza, deja la angustia, deja esto, deja lo otro y simplemente concéntrate en buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo que venga va a ser maravilloso, no importa lo que sea. Pueden ser cosas difíciles, pero el Señor las utilizará para su gloria y para el crecimiento tuyo y tú estarás confiada, confiada, porque primero has elegido el reino de Dios y su justicia. Confiando en Dios, nos vemos el miércoles y ojalá medites bastante sobre el resto de las palabras de este versículo. Que Dios te ayude a permanecer en Él y a anhelar el reino de Dios y su justicia antes que cualquier otra cosa. Nos vemos.